con Lady Viviana. Buenas noches, jóvenes de regulación contable noche. Estamos en la última sesión, octava sesión. Vamos a terminar las exposiciones, hacer el paralelo del decreto 2649 y las NIF. Empieza entonces Lady Viviana Echeverria antes de que le quede sin internet. Después sigue Juliana Díaz. No, vamos con el mismo orden, pero no, que Viviana me dijo que me hiciera el favor de... Porque a más tarde se le conecta más y se queda sin nada. Y sigue, ahí seguiría Caterine Montoya. Dale, Lady Viviana. Buenas noches, profe. Ya voy a... Ya. Ok, profe. Buenas noches. Listo. Yo les voy a hablar acerca del paralelo, del marco conceptual, de la ley 2649 versus las NIF, ¿sí? Hablamos de que el marco conceptual de las NIF es la base y es el fundamento en el marco teórico de las NIF, ¿sí? Conforme a esto podemos definir perdón, profe. Podemos definir que el marco conceptual es la herramienta que establece los conceptos y parámetros que subyacen en la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. Ayuda al IASB, que es como la Junta de las Normas Internacionales de la Contabilidad, ¿sí? Ayuda en el desarrollo de las normas y a los preparadores en el desarrollo de políticas contables consistentes, que ayuda a respaldar al IASB al establecer y afectar las normas futuras desarrolladas. Listo, dice que también el marco conceptual trata temas fundamentales como el objetivo de la información financiera, que hace útil también la información financiera, características cualitativas de la información financiera útil y elementos de los estados financieros. Dice que a diferencia, como muchos creen, el decreto 2649 de 1993 no es una norma absoluta, obsoleta, perdón, o una norma muy errada. Esta norma local tiene mucho que ver con la norma internacional, sino que es una norma que se basa a las normas internacionales, salvo que los contadores nunca trabajaron de esta forma. Normalmente lo que se hace es trabajar con dos contabilidades, que una es la empresarial y la otra es la tributaria, que es la que nos basa en este caso la DIAN, ¿no? Pues en el caso de Colombia. Y al haber estas diferencias, nos acostumbra a trabajar de una forma pues que no es como tal, que es la base como es lo de la 2649, ¿sí? Sino que pues se trabajaba normalmente a base de lo que inculcaba la DIAN. Partiendo de esto, vamos a ver algunas diferencias entre la norma local y la norma internacional. Bueno, una de estos para paralelo, una de las diferencias en los estados financieros, aunque en realidad más que todo lo que cambia son como los términos, ¿no? Como tal la forma de llamarse, porque por lo menos aquí en el decreto local hablamos de que nosotros tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio,
y el estado de flujo de caja. Y por último, el estado de cambio en la situación financiera, ¿sí? En cambio, en la norma internacional, pues básicamente decimos que es lo mismo, solo que ahí como lo subrayé en rojo, en la parte inferior del decreto local, que es estado de cambio en la situación financiera, es lo que pasa a ser en la norma internacional estado de situación financiera, que es lo que nosotros actualmente llamamos balance general, ¿sí? También tenemos igual el estado de resultados y otro resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de flujo de caja. O sea que, como les decía anteriormente, no es que cambie como tal la norma en este aspecto, sino que cambia más que todo es como en los términos, ¿no? Listo. También hablamos de la finalidad de la información, ¿sí? En la norma local decimos que nos sirve para tomar decisiones en materia de crédito e inversión y obtener información interna para las empresas, ¿sí? Hablamos de que en la norma local también nos sirve para comprender y manifestar los recursos que son controlados en una compañía, que son también las obligaciones y los cambios que hubiesen experimentado dichos recursos y el resultado obtenido en el periodo. En otras palabras, esta información se hace prácticamente muy interna para las empresas, ¿sí? Y a nivel de NIF, determina lo que son las debilidades y las fortalezas financieras, liquidez, solvencia, predice los flujos de efectivo, y el usuario debe tener la capacidad de reconocer si las fuentes surgen de desempeños financieros o de otras fuentes como patrimonio o emisión de cuentas, ¿sí? Esto lo que nos indica es lo que hablábamos en las clases, que ya todo tiene que ser como con una constancia, ¿sí? Algo que determine que realmente eso ha sido, digámoslo así, como resultado de todo su movimiento pues económico dentro de la organización, porque normalmente en la norma local lo que hacemos es prácticamente en muchas ocasiones se maquillan, digámoslo así, los estados y todo, dependiendo de la finalidad a quién se le va a presentar. Si, por ejemplo, lo vamos a presentar a una persona o a un inversionista, pues se puede manipular de cierta manera la información, más que lo que hace las NIF directamente es como determinar una información que es, o sea, que se va a validar con un soporte, ¿no? Listo. Bueno, otra de las diferencias es donde son, ay, perdón, se me pasó, es donde son emitidas. La norma local fue emitida en Colombia a través del decreto 2649 en el año 1993, ¿sí? Las NIF fueron emitidas por el IASB y también fueron denominadas estándares de información financiera por sus siglas en inglés IFRS, conocidas por sus siglas en español como NIF. ¿A quién se le provee la información? Bueno, en la norma local, que es la 2649, se provee a quienes no tengan acceso a los registros de una empresa, clientes internos, clientes externos, dentro de aquí del país en Colombia, ¿sí? Mediante una tabulación que requiere de nombres de cantidades de dinero producidos por tales registros, y estos demuestran a una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables, tomando en cuenta a quienes van dirigidos estos estados financieros pueden ser de propósito general o de propósito especial. Sé que los documentos que debe presentar el comerciante como resultado económico de un periodo debe estar avalado por el representante legal, por el contador público que lo realizó y por un revisor fiscal, si es el caso. En cuanto a las NIF, dice que se provee la información a los inversionistas presentes y eventuales
prestamistas y otros acreedores en la toma de decisiones sobre proveer recursos, ¿sí? Los estados financieros se organizan bajo la suposición de que una entidad aún está funcionando y continuará sus actividades dentro de un futuro. Se supondrá que en el ente no tendrá la necesidad ni la intención de liquidar o disminuir en forma importante la escala de sus operaciones. Un ente cuyos estados financieros cumplan las NIF ejecutará en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Esto quiere decir, pues, en resumen, que lo que hace la norma NIF es como controlar que aparte de que la información, pues, sea clara, sea veraz, ellos también lo que permite es, digámoslo así, como la globalización de la contabilidad, ¿no? De la información contable, porque esto nos permite a nivel de mercados internacionales poder, digámoslo, como tener una oportunidad, ¿sí? Ya que, por ejemplo, aquí en Colombia hay muchas empresas, muchas entidades que tienen negociaciones en el extranjero y a veces esa parte de la información contable, pues es como un poco hace como un poco o sea, dificulta, digámoslo así, los tratados. Entonces, esto también le permite, pues, tener como más credibilidad ante los mercados internacionales. Listo, profe, muchas gracias. Muy bien, Lady. Muy bien la diapositiva, muy bien. Mándela al grupo, porfa. Listo, profe, gracias. Sigue entonces Caterín Montoya y se prepara Diana Marcela Zúñiga. Quita la diapositiva. Profe, me va a tocar, voy a salirme de ese porque no me da la opción. Bueno, Listo, voy a desconectarme. Ya vuelvo a ingresar. Dura de morir se llama la película. Profe, Ah, ya el computador donde estaba compartiendo la información está apagado, ya hasta le quité la pila, no entiendo por qué no deja de compartir. dura de morir, ¿no le digo? Ya está apagado, todo desconectado, le quité hasta la pila y todo. Salga usted toda. Entonces salga usted. ¿Y está en celular? Sí, voy a salirme también de aquí entonces. Y ahora el Caterín Montoya. Diana Marcela Zúñiga. Hola, profe, aquí estoy. Dale pues. Déjame por un momentico, profe. Pero, profe, que Eliana me va a colaborar compartiendo las diapositivas. Bueno.
¿Qué pasó? Ya. Dale, Diana. ¿Listo, profe? Hola. ¿Me escuchan? Sí, Diana. Sí, sí. Sí, Diana. Dale, Diana, fíjese. Conectar el celular y no está una ñoña. Listo, comparativo decreto 2649 del 93 versus NIF. Dice normas colombianas y marco conceptual. E incluye la definición de los principios de contabilidad generalmente aceptados y ámbito de ampliación de la información contable, la norma básica tiene el carácter de obligatorio en la necesidad de información que satisface a los diferentes usuarios, establece los objetivos de los estados financieros, las hipótesis sobre las que se fundamenta, las características cualitativas, los elementos de los estados financieros, el reconocimiento y medición y los conceptos de capital. El marco conceptual tiene un carácter orientador, no se le considera un estándar. Las normas colombianas establecen unas cualidades de utilidad para la esencia sobre forma es considerada una norma marco conceptual establece unas características de relevancia, incluye el concepto de importancia relativa, confiabilidad obligada a llevar la contabilidad. Lo hace una relevación de marco conceptual, el reconocimiento comparativo NIF versus normas colombianas. Las compañías deben la norma prescribe general y de propósito especial. Contemplados. El objetivo es presentar información uniforme y bajo unos mismos principios. La presentación del estado de resultados se presenta bajo el método de la función. Existen dos métodos, se adopta el que sea pertinente, naturaleza y función. Se debe relevar el detalle de las partidas que lo conforman. El estado de cambio en la situación financiera colombiana no se debe presentar este estado financiero. Normas colombianas, reevaluación de activos. El valor de realización actual o presente debe determinarse al cierre del periodo
y al menos cada 3 años. La FNIC 05, el modelo de reevaluación puede aplicarse a una clase completa de activos que requieren reevaluación a valor del mercado. No existe el criterio de activos no corrientes disponibles para la venta, los cuales normalmente siguen siendo presentados de u otros activos. El sector financiero maneja el concepto de bienes recibidos normas colombianas Se escucha entrecortado. 14. Ahí ya. NIC 14 y NIC 08. Se requiere que la gerencia identifique el negocio y los segmentos geográficos, los que son definidos por la norma. Las normas colombianas de relevación no se contempla. La NIC 14 y NIC 06 se requiere revelar pasivos, se requiere ingreso externo, ingreso entre segmentos, no se requiere ingresos de clientes externos significativos. La norma colombiana versus las NIC 1. Las compañías deben aplicar el PUC y presentar sus estados financieros de acuerdo a esta clasificación. El tema prescribe una lista de ítems. Estado financiero establece financiera en ninguno existen dos métodos. Se adopta esa pertinente función. Se debe revelar por la preparación. Aunque hay dos métodos para su preparación, en la práctica la mayoría de empresas usan el método indirecto. Y el método directo por brindar mejor información. Normas colombianas versus NIC 8. Se establece entre partidas operacionales y la NIC 10 no se ajustan por un dividendo después de la fecha del balance. El artículo 59 del decreto 2649/93 establece el reconocimiento de información conocida con posterioridad al corte y antes de la emisión de los estados financieros si suministra evidencia adicional sobre condiciones que existían a la fecha del cierre. En la NIC detallada en el tratamiento de este tipo de eventos. Normas colombianas en 24. Se menciona el término partes vinculadas, pero no se precisa su alcance. El concepto de partes relacionadas comprende aquellas sobre las subsidiarias y aquellas sobre las que existe influencia significativa asociadas. Colombianas usualmente no se revela información de transacciones y otras operaciones con directos de la empresa, con directivos de la empresa. La NIC 24 debe detallarse esta información mediante revelación. Normas colombianas, contratos que se pueden acordar en acciones o en efectivo, no se contemplan. En la normas colombianas. 33, las acciones emitibles se consideran emitibles contingentemente y están incluidas en la utilidad opcional. Las normas colombianas versión 34. 26 del decreto 2649 menciona los estados financieros de periodos intermedios, estableciendo como o de las autoridades competentes. La NIC 34
Hola. ¿Me escucha? Sí, dale. Pero, profe, que es que me voy como al internet aquí. Ya está conectada. Que antes haciendo énfasis en que va dirigida a los usuarios en general. Normas colombianas versus NIC 16. El tema es mencionado en forma muy general en el artículo 64 del decreto 2649. En la NIC 16 es mucho más amplia, detallada y técnica, lo denomina inmovilizado. Normas colombianas no es claro el tratamiento de los costos de administración y puesta en marcha ni de las pérdidas iniciales de operación del activo, los cuales muchas veces se capitalizan. La NIC 16 se debe reconocer. El régimen contable define el lex back con la claridad de que solo podrá darse sobre bienes inmuebles. La NIC 17 se define como la enajenación de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Norma colombiana versus NIC 19. Método actuarial. Son realizados utilizando el valor presente actuarial. NIC 19, en todos los casos se requiere el método de crédito unitario proyectado. Norma colombiana, NIC 32, 39, NIF 0709. Utilidad del día 1. No se contempla en la normatividad vigente. Las ganancias del día 1 se reconocen únicamente cuando todas las entradas de modelo de medida sean observables. Norma colombiana, instrumentos financieros compuestos híbridos no se contemplan en la normativa vigente. En la NIC 3239 se requiere que los instrumentos financieros compuestos se dividan entre un componente de deuda y patrimonio y, si fuera aplicable, un componente derivado. Norma colombiana, la cobertura como un componente de riesgo es un instrumento financiero. Debe haber una designación específica por parte de la entidad vigilada sobre el tipo de riesgo y las partidas cubiertas. NIC 32 permite a las entidades cubrir los componentes, partes de riesgo que dan lugar a cambios en el valor del mercado. La clasificación de instrumentos financieros en pasivo o patrimonio se efectúa de acuerdo con la forma legal. Los instrumentos financieros deben ser clasificados según su esencia económica y no según su forma legal. En la norma colombiana, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones se tratan como un pasivo. En la NIC 32, por su característica, debe ser clasificado como un instrumento de capital. Colombiana versus NIC 02. Transacciones empleados no se contemplan. El valor del mercado de la transacción se debe basar en el valor de los bienes o servicios recibidos. El valor del mercado. Si el valor del mercado de los bienes o servicios no puede determinarse con norma que indiquen el tratamiento para este. Diana, venga, está Diana, escúcheme. Diana, está muy bien las diapositivas, interesantes, súbala al grupo, pero se te ve intercortado. Entonces, más bien, está muy clara la diapositiva, entonces ahí les podemos, mándelas al grupo que ahí las analizamos, ¿listo? ¿Qué pensé que estoy en el negocio y me tocó encerrarme en el baño para poder hacer la exposición? Bueno, hágale pues. Muchachos, ahorita les voy a mandar al grupo un enlace para que ustedes hagan la autoevaluación, que no lo han hecho. Ahorita me acaban de escribir por el interno, que la verdad no tiene que hacer ya le mando el link para que hagan la autoevaluación, muchachos. Sí que Caterina Montoya ya llegó. Bueno, profe, gracias y disculpe. Bueno. No, profe, que apenas llegue para que ella le avise, profe. Entonces, Juliana Díaz. Buenas noches. Decreto 2649 versión NIF.
Las normas contables se establecen en Colombia con el fin de que ciertos entes gubernamentales puedan emitir normas de información de tipo técnico, pero siempre conservando las normas generales. Decreto 2649/1993, COLAC y las normas internacionales financieras. Hay un paralelo entre norma local y norma internacional, diciendo que norma local es el decreto 2649/1993 y norma internacional tiene que ver mucho entre ellas. Se dice pues que en el decreto 2649 de la norma local se habla de los objetivos básicos y cualidades de la información contable, mientras en el marco se habla de los objetivos de la información financiera con propósito general. Se habla en el decreto 2649 una causación y en el marco conceptual de un devengo o acumulación. De un ente económico se habla en el decreto, de una entidad de medida, la continuidad, evaluación o medición, importación de los estados financieros, clases principales de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y el reconocimiento de los hechos económicos. En el marco conceptual también se habla del reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Y acá en el marco conceptual no se habla de ente económico, sino de entidad que informa. Los dos trabajan bajo la misma base, el mismo concepto. Nosotros trabajamos con dos contabilidades, la contabilidad empresarial y la contabilidad tributaria, que es la que nos basa la DIAN para Colombia. Artículo 1, definición. En el decreto 2649/1993, el conjunto de conceptos elementales y de normas se deben observar al reconocer e informar contablemente sobre los motivos y actualidades de personas jurídicas y naturales. En la NIF se dice que las NIF se crean con un marco conceptual que agrupa una secuencia de estándares sobre teorías y principios, enunciando normas para explicar y determinar cómo operar y relacionar la información, ejecutando los procedimientos apropiados para cada uno de ellos. Orienta cuando no hay guías específicas sobre un asunto. Bueno, esto quiere decir que el decreto 2649 y la NIF hace referencia a que estas normas se ocupan de ordenar y guiar para elaborar asuntos contables cuando no existe una experiencia suficiente sobre el tema. Artículo 2, ámbito de aplicación. En el decreto 2649 se dice que su uso es muy indispensable aún para quienes no están obligados a llevar una contabilidad e intenten hacer velar como prueba. En la NIF se dice que este modelo internacional se utiliza en todo el mundo, orientando a hacer semejantes las prácticas contables de las diferentes empresas de los diferentes países que lo adopten. Implantan obligaciones con el fin de reconocer todos los hechos económicos y transacciones que son tomados en cuenta para la elaboración de los estados financieros. El ámbito de la práctica del decreto 2649 y las NIF hacen alusión a que es necesario aplicar en toda empresa para poder llevar un orden de la contabilidad y la economía empresarial. Artículo 3. Los objetivos. El decreto 2649 dice que apoyar en la planeación, organización y dirección de los negocios a quienes sean los administradores, tomar decisiones en materia de crédito e inversión, comprender y manifestar los recursos que son controlados en una compañía, las obligaciones y los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido por el periodo. En la NIF se habla de que la finalidad de la información financiera de propósito general es brindar información de forma financiera sobre la entidad, donde demuestra que es útil a los inversores. El usuario debe tener la capacidad de reconocer si las fuentes surgen del desempeño financiero o de otras fuentes, como patrimonio o emisión de cuenta, y determinar las debilidades y las fortalezas financieras, liquidez y solvencia, presidir los flujos de efectivo. Los objetivos básicos
del decreto 2649 es ayudar a la administración en la toma de decisiones, a tener en el ente económico un control, y en la NIS su objetivo primordial es proporcionar la información sobre los estados financieros del ente a personas que no estén involucradas con la contabilidad de la empresa. Artículo 5. Norma básica. En el decreto 2649, las normas básicas son el conjunto de principios, conceptos y limitaciones que fundamentan y concretan la información contable. En el artículo 6, el ente económico. Artículo 7, continuidad. Artículo 8, unidad de medida. Artículo 9, periodo. Artículo 10, valuación o medición. Artículo 11, esencia sobre forma. Artículo 12, realización. Artículo 13, asociación. Artículo 14, mantenimiento del patrimonio. Artículo 15, revelación plena. Artículo 16, importancia relativa o materialidad. Artículo 17, prudencia. Artículo 18, características y prácticas de cada actividad. En la NIS se habla de confiabilidad, que es la información contable es fiable cuando no contiene errores significativos o prejuicios. Los usuarios pueden confiar de la información. Relevancia. La información financiera es útil cuando hace parte en la toma de decisiones para los usuarios. Comprensibilidad. La información será comprensible para los usuarios. Comparabilidad. La información es comparable para los usuarios a lo largo del tiempo. Oportunidad. La información será prestada a tiempo en todo momento que se requiera. Esto quiere decir que son todas aquellas normas, principios, conceptos y limitaciones que fundamentan y concretan la información contable que se debe seguir al momento de prestar todo aquello que se pueda y no hacer al momento de utilizarla, cumpliendo también las cualidades de dicha información. Artículo 19. Importancia. En el decreto 2649 se habla que los estados financieros, los cuales son organizados y presentados por los administradores en un ente económico, son el medio primordial donde se provee información a aquellas que no tienen acceso a los registros de un ente, mediante una tabulación que requiere de nombres y cantidades de dinero producido por tales registros. Demuestran a una fecha de corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. En la NIS se dice que es promover información financiera con referencia a la entidad que sea útil a las inversiones presentes y eventuales, prestamistas y otros acreedores en la toma de decisiones sobre proveer recursos hacia la entidad. Los estados financieros se organizan bajo la suposición de que una entidad aún está funcionando y continuará su actividad dentro de un futuro. Se supondrá que el ente no tendrá la necesidad ni la intención de liquidar o disminuir la forma importante, la escala de sus operaciones. Esto nos dice que en todo ente económico debe haber el personal para proveer la información de la entidad, por lo tanto debe estar capacitado en cualquiera que sea su cargo a la hora de presentar la situación financiera de la empresa. Artículo 20. Clases principales de los estados financieros. Decreto 2649. Tomando en cuenta la singularidad de los consumidores a quienes van dirigidos los objetivos específicos que los originan, los estados financieros serán de propósito general y de propósito especial. En la NIS se dice que los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos, asociándolos en gran categorías de acuerdo a sus características económicas. Este artículo hace referencia en cuanto a cómo deben ir dirigidos los estados financieros, tomando en cuenta las características de los usuarios. Artículo 21, 32, clases de estados financieros.
Aquí nos habla que los documentos, en el decreto 2649, que los documentos que deben realizar un comerciante terminado el ejercicio contable con el fin de saber cómo está la situación financiera y los resultados económicos que se han obtenido en los eventos de su empresa a lo largo del periodo. Son aquellos aprobados por el representante legal, por el contador público que los ha preparado y por el revisor fiscal si lo requiere. En la NIF se dice que los informes financieros también facilitarán información sobre los resultados de las transacciones y otros acontecimientos que cambian los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa. Según el decreto 2649, se habla de 5 estados financieros, que es el balance general, el estado de resultado o estado de pérdida y ganancias, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de cambio en la situación financiera y estado de flujo de efectivo. Y según la NI 1, parágrafo 10, se habla de 4 estados financieros, que es el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo en efectivo. De la norma local desaparece en la NIF, es el estado de cambio en la situación financiera. En el artículo 34, enumeración y relación, se habla del decreto 2649, que son elementos de los estados financieros, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, la corrección monetaria y las cuentas de orden. En la NIF se habla que los elementos relacionados con la medición del rendimiento en el estado del resultado son los ingresos y los gastos. La prestación de los elementos procedentes, tanto en el balance como en el estado de resultados, responsabiliza un proceso de subdivisión. Aquí esto nos habla de que los activos son los recursos controlados para un ente económico como resultado de hechos pasados del que el ente espera alcanzar en el futuro beneficios económicos. En los pasivos es la obligación presente de una entidad surgida a raíz de eventos pasados, su vencimiento y para ser cancelada. Patrimonio es la participación residual de los activos de un ente una vez deducidos todos sus pasivos. Muchas gracias. Muy bien, excelente la exposición, Juliana. Carlos Diego. Sí, señor. Dale. Y se prepara Joana Quintero. Dale. Sí, pero espera, estoy subiendo para que la vean. Ya estaba viendo, ahí se está viendo ya. Ah, bueno, profesor, listo. Dice que es el paralelo de la ley 2649 y la NIT. ¿Qué es la ley 2649? El decreto 2649 de 1993 contiene los principales principios o normas de contabilidad que generalmente son aceptados en Colombia de acuerdo a su artículo número 1. Dichos principios son un conjunto de conceptos y normas que se deben ser tenidas en cuenta para registrar las transacciones habituales tanto de personas naturales. Permitir identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de una empresa debe ser aplicado a todas las personas que según la ley están obligadas a llevar una contabilidad. ¿Qué son las NITs? Hace unos años los estados financieros solo eran entendidos en el país en el que se presentaba debido a que la normatividad contable era local. En la actualidad esto representa un enorme problema para los inversionistas que desean poner su capital en empresas extranjeras. La solución a esta problemática, las normas internacionales NIT, Al no poder comprender los estados contables que generan las empresas en las que se desea invertir, la decisión de hacer se toma confusa.
Para evitar ese tipo de situaciones y facilitar las inversiones extranjeras, surgieron las NIF, cuyo objetivo principal es la estandarización del lenguaje contable, de modo que la comunidad corporativa global hable el mismo idioma y se comprenda a la perfección. Bueno, aquí es esta. La ley 2649. ¿Qué nos quiere decir la ley? ¿Qué nos quiere decir el decreto 2649 de 1993 sobre los principios de contabilidad? Permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar operaciones de una empresa. Debe ser aplicado a todas las personas según la ley y están obligadas a llevarla con una contabilidad. ¿Cuál es su objetivo? El decreto 2649 fue diseñado en 1993 para dar una respuesta a un contexto nacional preciso. En este momento la norma contable establecida estaba a tono con los estándares internacionales de la contabilidad de la información. Ahí fue madre. De la información, ahí fue madre, perdió esto. De la, ¿dónde voy yo? De la información a tono a los estándares internacionales de la contabilidad, información a tono con los estándares internacionales financieras, pero gracias a la evolución del mercado, la globalización y el contexto colombiano en general. Bueno, la NIT. Carlos, acuerde que no es ley 2649, no decreto, ¿yo? Ah, bueno, sí lo coloqué ley, perdón, profesor. Bueno, la NIT. ¿Por qué se aplica la NIT en Colombia? La adopción de la NIT ofrece una gran oportunidad para mejorar la función financiera a través de un mayor consistente en las políticas contables, mejorando la eficacia, logrando beneficios potenciales y su mayor transparencia. Eso está en el grupo número 1, que son emisión de valores, entidades de interés público, y las entidades que tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos vigentes, o planta de personal superior a 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan con los demás siguientes requisitos. Bueno, es aquí. Bueno, el grupo número 2 dice que la empresa de tamaño grande y mediano que no sean emisoras de valores ni entidades de interés público quienes aplican la NIF pymes. Empresas que no cumplan con los requisitos del grupo 1, empresas que tengan activos totales por valor entre 500 y 30.000 salarios mínimos vigentes, o planta de personal entre 11 y 200 trabajadores que no sean emisores de valores ni entidades públicas. Bueno, en el grupo número 3, pequeñas empresas, microempresas, a quienes se les autoriza la emisión de estados financieros y revelaciones abreviadas a quienes aplicarán microempresas. Personas naturales o jurídicas que cumplan con los criterios establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y normas posteriores a lo que modifique. Para el efecto tomarán un equivalente a UTB en salarios legales vigentes. Microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda por un valor mínimo, excluida la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimos vigentes, o planta de personal que no superen los 10 trabajadores y que no cumplan con los requisitos para ser incluidas en el grupo número 2 ni el literal anterior. Dice, el decreto 2649 y la NIF. El decreto 2649, la entrada de información, causación de transacciones, procesamiento de datos, clasificación, ajustes, provisiones, cierres, etc. Salida de datos, emisión de estados financieros. La NIT, reconocimiento, identificación al incorporar, medición, cuantificación de cifras, presentación de clasificación de estados financieros y revelación mostrando no lo informado. Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Bueno, señor. Hemos mejorado en las exposiciones, ¿no? Listo, profe. Un gusto. Marta Isabel Aguirre.
Daniel Potes. Presente, profe. Ah, también Marta Isabel también está allí. ¿Qué pasa, Marta Isabel? Tiene problemas, Marta Isabel. Bueno, muchachos, a ver, antes de seguir, de verdad que me encuentro un poquito indispuesto. Dame paro aquí un momentico. Háganme un favor, los que faltan, mándenmelo mándenlo al correo, ¿sí? Vea al grupo de WhatsApp. Pues yo sé que ya prácticamente con las 6 que hemos visto, nos estamos enfocando hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de la misma cosa. Entonces, mándenme las diapositivas para yo calificarles, ¿listo? 2, por favor, ya les mandé una encuesta de autoevaluación del estudiante. Me la llenan, porfa, de una vez. Y entonces, Carlos, decirle a Caterín que no me preocupe, que me mande las diapositivas al grupo. Listo, ya le digo Y que los demás también, los que faltaron, también las diapositivas del grupo, que de verdad es un poquito indispuesto. Tengo como fiebre, vacuna, me la aplicaron, me dio muy duro. Entonces, pues nada, muchachos. Nos vemos el otro semestre, si Dios quiere. Ya me tocaría el trabajito de bajar las notas. ¿Ah? preguntita, eso ¿cómo es? Hornograma también le enviamos a... Esa sí es la plataforma. Ah, bueno, señor. Ya le digo a Caterina también. Bueno, pues. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Muchas gracias, profe, que se mejore. Gracias.